Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y es un placer teneros por aquí. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que os encontréis con mucha energía porque hoy, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me dejó sin aliento a mí, y estoy seguro de que a ustedes también les tocará el corazón. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem deja a su amor sin aliento, mensaje que te tocará el corazón. Y sí, amigos, no exagero. Prepárense para un relato de amor, pérdida, perseverancia y sobre todo, de un mensaje increíblemente poderoso que nos recuerda la importancia de valorar cada momento y cada persona que amamos. Antes de que entremos de lleno en la historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Tenemos contenido muy variado, desde reseñas de libros y películas, hasta reflexiones personales y, por supuesto, historias como la que vamos a compartir hoy. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en la historia de Kerem. Para entender completamente el impacto de la historia de Kerem, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y conocer el contexto. Kerem era un hombre turco de unos 30 y tantos años, con una vida aparentemente normal. Tenía un trabajo estable en una empresa de ingeniería, donde demostraba su dedicación y talento. Tenía amigos de toda la vida, con quienes compartía risas, confidencias y momentos inolvidables. Tenía una familia que lo quería, una madre cariñosa, un padre orgulloso y hermanos con quienes mantenía una relación cercana. Pero, algo le faltaba. Ese algo era el amor. Buscaba a la persona correcta, alguien con quien compartir sus sueños, sus miedos y construir una vida juntos. Y entonces la conoció. El encuentro fue como una escena de película romántica. Se conocieron en un café pequeño y acogedor en el barrio de Beyoğlu, en Estambul. El aroma a café recién hecho, el bullicio de la calle, el murmullo de las conversaciones, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica. Ella, la llamada Aylin, estaba leyendo un libro en una mesa cerca de la ventana, la luz del sol acariciando su rostro. Kerem, atraído por su belleza y su aparente tranquilidad, se acercó con una excusa trivial: ¿sabes si este café tiene buena tarta de chocolate? Aylin levantó la vista, sorprendida por la interrupción. Su sonrisa, genuina y radiante, iluminó cualquier habitación. Sus ojos, de un color avellana profundo, brillaban con inteligencia y curiosidad. Kerem quedó instantáneamente cautivado por su inteligencia, su calidez y su espíritu aventurero. A partir de ese día, sus vidas se entrelazaron. Las primeras citas fueron un torbellino de emociones. Salidas románticas por las calles adoquinadas de Estambul, paseos en barco por el Bósforo, cenas a la luz de las velas con la vista de la ciudad iluminada. Largas conversaciones hasta altas horas de la noche donde compartían sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Risas compartidas, cómplices y liberadoras, que resonaban en cada rincón de sus corazones. Un amor puro, intenso y lleno de promesas. Aylin era una mujer de espíritu libre, apasionada por la vida y con una sed insaciable de conocimiento. Era fotógrafa, con un talento innato para capturar la belleza en cada instante. Sus fotografías eran una ventana al mundo, llenas de color, emoción y una perspectiva única. Le encantaba viajar, explorar nuevas culturas y sumergirse en experiencias diferentes. Kerem, por su parte, era un hombre de tierra, con una fuerte ética de trabajo y una profunda conexión con su familia y sus amigos. Era el equilibrio perfecto para la naturaleza salvaje de Aylin. Pasó el tiempo y su relación se fortaleció. Kerem y Aylin se convirtieron en inseparables. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y aspiraciones. Celebraban juntos cada pequeño logro y se consolaban en los momentos difíciles. Soñaban con un futuro juntos, con una casa en la costa, un perro, una familia, todo lo que cualquier pareja anhela. Se imaginaban envejeciendo juntos, tomados de la mano, contemplando las puestas de sol. Pero la vida, como sabemos, a veces tiene giros inesperados, y este es un giro que marcaría el destino de Kerem para siempre. Un día, Aylin comenzó a sentirse mal. Inicialmente pensaron que era algo pasajero, un simple resfriado o cansancio. Atribuyeron sus síntomas al estrés del trabajo o a algún cambio en su rutina. Pero los síntomas persistieron, y después de varias semanas, decidieron acudir al médico. Después de exhaustivos análisis y pruebas, el diagnóstico llegó como un rayo:
Aileen estaba gravemente enferma. Tenía una forma rara y agresiva de leucemia. Imaginen el impacto, el shock, el dolor que Kerem sintió. La mujer que amaba, la persona con la que quería construir su vida, enfrentaba una enfermedad potencialmente mortal. El mundo de Kerem se vino abajo. La alegría, la esperanza, todo se desvaneció en un instante. La vida, que hasta ese momento parecía un camino soleado, se oscureció de repente. La noticia cayó como una bomba en la vida de Aileen. Al principio se negó a aceptarlo. No quería creer que su cuerpo, que siempre había sido fuerte y resistente, la estuviera traicionando. Pero con el apoyo incondicional de Kerem, comenzó a afrontar la realidad. Decidió luchar con todas sus fuerzas para vencer la enfermedad. A partir de ese momento, la vida de Kerem giró en torno a Aileen. Acompañó a todas las citas médicas, se convirtió en su apoyo incondicional, su fortaleza. Investigó sobre la enfermedad, buscó tratamientos innovadores, incluso aquellos que estaban fuera de su país, y nunca, ni por un solo momento, perdió la esperanza. Se aferró a la idea de que Aileen se recuperaría, a pesar de que las probabilidades no estaban a su favor. Se convirtió en su enfermero, su compañero de viaje, su confidente. Los meses siguientes fueron una lucha constante. La enfermedad avanzaba, los tratamientos eran agresivos y dolorosos, y a veces ineficaces. Las sesiones de quimioterapia debilitaban su cuerpo, la radioterapia quemaba su piel. Los efectos secundarios eran terribles, náuseas, fatiga extrema, pérdida de cabello, inmunidad comprometida. Kerem, a pesar de su dolor y desesperación, nunca dejó de sonreír, de animar a Aileen, de recordarle cuánto la amaba. Se convirtió en un equipo luchando juntos contra la adversidad, unidos por un amor inquebrantable. Pasaban horas en el hospital leyendo, jugando juegos de mesa, viendo películas, o simplemente hablando, recordándoles los buenos momentos que habían compartido y soñando con un futuro juntos. Kerem le contaba chistes, le cantaba canciones y le hacía reír para aliviar su sufrimiento. La hacía sentirse hermosa, fuerte y amada, incluso en los momentos más oscuros. Se aferraba a cada atisbo de esperanza, a cada pequeño avance, a cada sonrisa que Aileen le regalaba. Y aquí es donde llegamos al corazón de la historia, al mensaje que realmente nos tocará el corazón. A pesar de la enfermedad, a pesar del sufrimiento, Kerem y Aileen decidieron vivir cada día al máximo. Aprovecharon cada momento, cada instante juntos. Viajaron en la medida de lo posible a lugares que siempre habían soñado con visitar, desde las playas de la Riviera Turca hasta las ruinas antiguas de Éfeso. Rieron, compartieron sus sueños y, lo más importante, se amaron como si cada día fuera el último. Kerem, en medio de todo este dolor, encontró una nueva perspectiva sobre la vida. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales, en el éxito profesional, sino en el amor, en las relaciones, en los pequeños detalles que hacen que la vida sea especial. Se dio cuenta de la importancia de valorar el tiempo, de apreciar a las personas que amamos y de vivir el presente. Aprendió a saborear cada amanecer, cada puesta de sol, cada momento compartido con Aileen. Aprendió a escucharla con atención, a comprender sus miedos y a celebrar sus logros por pequeños que fueran. Aprendió a ser paciente, compasivo y a amar incondicionalmente. Y luego llegó el inevitable desenlace. Después de meses de lucha, después de haber agotado todas las opciones médicas disponibles, Aileen, después de una larga y valiente batalla, falleció. Kerem quedó devastado, destrozado. La pérdida fue inmensa, el vacío insoportable. El dolor era tan profundo que parecía que lo iba a consumir. Pero en medio de todo ese dolor, Kerem encontró algo más, un mensaje. Un mensaje que Aileen le había dejado, grabado a fuego en su corazón. Un legado de amor, esperanza y resiliencia. Un mensaje que trascendía la muerte y que le daría la fuerza para seguir adelante. El mensaje era simple pero profundo: ama sin límites, vive cada día como si fuera el último y nunca te arrepientas de haber amado intensamente. Kerem, a pesar de su dolor, decidió honrar la memoria de Aileen viviendo según ese mensaje. Se prometió a sí mismo que no dejaría que el dolor lo consumiera, que no se dejaría vencer por la tristeza. Decidió transformar su dolor en una fuente de inspiración. Compartió su historia, no para obtener lástima, sino para inspirar a otros. Para recordarles la importancia de amar, de valorar a las personas que tenemos a nuestro lado,
de no posponer la felicidad, de vivir el presente. Para mostrar al mundo que el amor verdadero trasciende la muerte. Kerem desde entonces se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. Ha transformado su dolor en una fuente de inspiración, y su historia ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Se ha dedicado a ayudar a otros que sufren por la pérdida de un ser querido, compartiendo su experiencia, ofreciendo consuelo y transmitiendo su mensaje de esperanza. Ha creado una fundación en memoria de Aileen, que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a sus familias. ¿Y por qué esta historia nos deja sin aliento? Porque nos recuerda que la vida es frágil, que el tiempo es limitado, y que el amor es el regalo más preciado que podemos tener. Nos recuerda que debemos amar sin miedo, sin reservas, y que debemos aprovechar cada oportunidad para expresar nuestros sentimientos. Nos recuerda que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se crea, día a día, en cada momento compartido. La historia de Kerem nos enseña a no dar nada por sentado, a valorar cada momento con nuestros seres queridos. Nos enseña que incluso en medio del dolor más profundo, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para amar, para inspirar a otros. Nos enseña que el amor verdadero trasciende la muerte, y que el legado de Aileen vive en el corazón de Kerem y en todos aquellos que han escuchado su historia. Nos enseña que la vida es un regalo precioso, que debe ser vivido con intensidad y pasión, y que debemos abrazar cada instante con gratitud y alegría. Nos enseña a ser valientes, a ser resilientes, a ser humanos. Nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo, capaz de sanar cualquier herida. Nos enseña que la memoria de las personas que amamos puede perdurar para siempre si la honramos con nuestras acciones, con nuestro amor y con nuestra bondad. Nos enseña que en última instancia, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Y aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que la historia de Kerem les haya tocado el corazón tanto como a mí. Espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de amar, de vivir y de valorar cada instante. Espero que les haya inspirado a ser mejores personas, a ser más compasivos, a ser más valientes. Espero que les haya recordado que el amor es la respuesta a todas las preguntas. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por escuchar esta historia. Sé que a veces es difícil hablar de temas sensibles, pero es necesario. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos, y a los demás, la importancia del amor y de la conexión humana. Necesitamos recordar que no estamos solos, que todos compartimos la misma experiencia humana, con sus alegrías y sus tristezas. Necesitamos recordarnos que somos vulnerables, pero también somos fuertes. Necesitamos recordarnos que la vida es un regalo, y que debemos aprovecharlo al máximo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem. ¿Qué les ha impactado más? ¿Qué mensaje se llevan consigo? Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus reflexiones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber que esta comunidad puede ofrecer consuelo, inspiración y esperanza. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse y reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos mucho contenido interesante que compartir. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Recuerden, amen sin límites y vivan cada día como si fuera el último.